Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, Mm, doctor. Sí, se le escucha. Muy bien, gracias. Entonces vamos a continuar pues, con la programación de las actividades, en este caso pues, de las clases teóricas. Y el día de hoy vamos a revisar, vamos a complementar el sistema digestivo, que corresponde pues a intestino delgado e intestino grueso, que también es muy interesante. Vamos a ver que hay algunas patologías que son muy frecuentes, que hay que saberlo reconocer, sobre todo patologías inflamatorias, por ejemplo, como el caso del síndrome de Crohn, el de mala absorción, y igualmente en colon, por ejemplo, vamos a revisar una de las más frecuentes actualmente, que es realmente ha aumentado significativamente, que es el cáncer de colon. Así que pongan bastante atención. Entonces, como siempre, primero vamos a revisar la anatomía radiológica y luego las patologías. Entonces, de las técnicas que me van a permitir hacer una evaluación del intestino, en primer lugar, como ya habíamos visto la clase pasada, el sistema tanto en esófago como en estómago, igualmente en duodeno, siempre vamos a empezar primero con una radiografía simple, ¿no? O también puede ser con contraste. Una radiografía simple, como hemos visto de abdomen, no se olviden de siempre solicitar dos proyecciones o dos incidencias también que se denominan, la anteroposterior y la de cúbito supino. Pero en general la técnica o el estándar para evaluar tanto el intestino como el intestino grueso como el intestino delgado es la tomografía computada, no se olviden. Idealmente puede con contraste. En algunos casos se requiere utilizar pues, el contraste por vía oral, por eso siempre insisto, el contraste puede ser por vía endovenoso o también por vía oral. Pero en general, cuando ustedes quieren evaluar un abdomen agudo, sobre todo, hay en lo que concierne a la evolución que ha tenido la ecografía, se conoce como el ECOFAS, no se olviden, es una modalidad, pues FAT significa hacer una evaluación rápida, porque no se olviden que es un abdomen agudo, que podría comprometer pues la vida del paciente. Por eso que siempre ustedes, cuando les pregunten la técnica, ¿no? Hay que leer muy bien, ¿no? En general, la técnica para empezar a valorar el abdomen, no se olviden, es la ecografía. Pero cuando ya les pregunten la técnica gold estándar, es la tomografía computada. La resonancia magnética debemos saber que tiene ciertas indicaciones y también igualmente las técnicas de medicina nuclear, sobre todo en patología oncológica. Entonces, la anatomía por imágenes del intestino delgado, no olvidarse que está formado, pues, en caso del duodeno, por cuatro porciones. Vamos a ver que tenemos más adelante en un diagrama, ¿no? Luego tenemos el yeyuno, no se olviden que el yeyuno puede medir, en algunos autores hablan hasta 3 centímetros, por eso como repasamos la clase pasada, ¿no? Un criterio para considerar dilatación es en una asa intestinal delgada es 3 centímetros, en una asa intestinal gruesa no se olviden 5 centímetros. Y el yeyuno, también otra forma de poder diferenciar, que tiene más pliegues, ¿no? A diferencia del ilium, se considera, ¿no? Como diámetro máximo 2,5 centímetros, ¿no? Y el hilo, no olvidarse, tiene menos pliegues. Entonces ahí tienen la radioanatomía de las cuatro porciones del duodeno, que no se olviden que la primera porción es el bulbo duodenal, ¿no? Que tiene pues en la forma triangular. Eso también lo vimos cuando repasamos la hipertrofia pilórica, ¿no? Se implanta el canal pilórico básicamente acá. La segunda porción, que corresponde pues a las relaciones anatómicas que vamos a tener con la cabeza del páncreas, importante cuando uno va a evaluar, sobre todo con tomografía, me ayuda mucho el páncreas para considerar que estamos en la segunda porción del duodeno.
Esta porción pues vertical, ¿no? Recibe también, no lo olvides, en Alcoledo, con el conducto de Wilson. Y en la parte superior se le considera la rodilla, ¿no? La rodilla superior. Luego viene la tercera porción que se extiende pues desde la rodilla hasta la pinza aortomesentérica, que es un buen reparo también esto, para poder ubicarse, ¿no? Y muchas patologías, pues esta pinza ortomesentérica puede mover adenopatías. Y la cuarta porción, que es la ascendente, que se extiende pues de la pinza ortomesentérica hasta el ángulo duodenal, que también se conoce como el ángulo de Treitz. Entonces, como ven ustedes, en una radiografía de doble contraste, acá estamos contrastando, miren el sulfato de bario, no se olviden que hay la densidad metal, ¿no? Por eso se ve bien radiopaco. Y para poder ver, no se olviden la mucosa, por no olviden la, la idea de utilizar el contraste con sulfato de bario es tapizar la mucosa, ustedes se dan cuenta, miren, se ve perfectamente los pliegues mucosos, y el contraste que acá tiene aire, por eso que me permite hacer el contraste, hemos visto que un parámetro de técnicamente para considerar que está bien adquirido es el contraste, por eso que yo puedo contrastar entre la radiopacidad y la radiolucidez, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes, miren la primera porción, que es el bulbo duodenal, la segunda, que es la rodilla, ¿no? Esta es la rodilla superior, ¿no? Y luego el segmento vertical que corresponde pues a la segunda porción. Acá vamos a aprovechar, miren que hay un divertículo, ¿no? Duodenal, benigno. Observen que esta es una imagen de sumación. Vamos a ver los signos radiológicos para poder hacer una interpretación adecuada. Luego tienen ustedes, miren, la rodilla inferior, la tercera porción del duodeno, ¿no? Luego tienen ustedes la cuarta porción, ¿no? Acá está la pinza aortomesentérica, ¿no? Más o menos este nivel. Luego tiene la parte vertical, que viene a ser en la cuarta porción. Y por último, el ángulo duodeno-duodenal, también como se conoce como el ángulo de Treitz. Entonces, cuando uno quiere valorar pues, en una radiografía, ¿no? Del intestino delgado, vamos a considerar estos signos, ¿no? En una evaluación sistemática. Entonces, normalmente las asas intestinales delgadas, no se olviden que están ocupando la región medial de la, no dejan espacios libres, por eso que vamos a ver como un signo muy importante es la separación de las asas intestinales. También son móviles, ¿no? Al momento que se hace la maniobra de compresión. Y el diámetro, como ya les dije, en caso del I1 es 2,5, por eso que hasta algunos autores consideran 3, pero a partir de 3 centímetros se van para arriba, ¿no? Y ya se considera dilatación. En caso del niño, que ya también les mencioné, tiene menos diámetro, ¿no? Luego tenemos que ver los pliegues mucosos, que son lisos, homogéneos, ¿no? Curvos tienen el aspecto, pues, floreado, ¿no? Para poder, son paralelos, ¿no? Son más altos y apretados en el I1, pero son más especiados y planos, pues, en el hilo, ¿no? El hilo, no olvidarse que es más, tiene un diámetro más delgado. Luego tenemos que ver el contenido. Contenido se refiere a la sustancia de contraste, ¿no? El contraste que tiene una densidad, pues, homogénea, ¿no? No debe presentar imágenes de adición ni de sustracción. Justamente miren estos signos, ¿no? Por eso que no olvidarse, uno es la disposición de las asas, el diámetro, los pliegues mucosos, el contenido, característica de la sustancia de contraste, y las imágenes de adición y sustracción. Y justamente esa es la evaluación sistemática. Entonces miren las asas delgadas, antes nuevamente hacer un repaso pues del estómago, que viene la radioanatomía del estómago, miren el fondo gástrico, la curvatura mayor, ¿no? El body, cuervo también se le conoce, el A de antro, entonces está en inglés, ¿no? Y P de píloro, ¿no? Píloro, ahí está justamente lo que vamos a acá, el canal píloro, el canal pilórico y el antro. Y conforme va el contraste,
¿no? Con luego de su biodistribución, acá está el duodeno, ¿no? Es la primera porción, la rodilla, la segunda porción, acá debería estar la cabeza del páncreas, ¿no? Esta es la segunda porción, la tercera porción, y la cuarta por acá, como ya hemos visto, por acá estaría la pinza aortomesentérica. Y miren el aspecto que pues tiene el asa iyunal, como son más altas, los pliegues no están más juntas. A diferencia, por ejemplo, por acá, un poco ya, las asas, en este caso del ilion, tiene más separación. Entonces, la importancia de que ustedes vayan familiarizándose, ¿no? De las asas delgadas normales, ¿no? Y por ejemplo, esto ya es para ver el ilion terminal, ¿no? Miren acá, por ejemplo, la dimensión 23 milímetros. Y acá, por ejemplo, miren una estenosis, ¿no? A nivel de hasta intestinal. Entonces, tener bastante presente. Pero el gol estándar para evaluar el intestino delgado, no olvidarse, es la tomografía con idealmente con contraste, como ustedes. Puede ser oral, podemos utilizar agua, o también endovenoso, que en este caso es el yodo, y se realizan cortes pues coronales, ¿no? Axiales y sagitales. ¿Qué me evalúa como un plus la tomografía sobre la radiografía simple de abdomen? En primer lugar, ya podemos ver los bordes internos y externos de la pared, ¿no? De la pared, en este caso, el intestino. Otro aspecto importante también que me valora la tomografía es la perfusión de la pared, ¿no? No solamente la perfusión, sino también su espesor, ¿no? Por el hecho de que si no hay perfusión, podríamos estar sospechando de patología, sobre todo isquémica. Y el espesor de la pared, generalmente cuando este espesor es muy irregular, ¿no? Porque vamos a ver que este es un signo muy importante, esto del espesor de la pared, ¿no? Podríamos tratarse pues, de una neoplasia intestinal, ¿no? Vamos a ver también ahí la vascularización tanto arterial y periférica. No olvidarse que la grasa mesentérica, ¿no? Rodea pues al intestino y también podemos hacer reconstrucciones 3D en- y endoscopía virtual. Una de las grandes ventajas también que podemos hacer endoscopía virtual. Entonces ahí tienen, miren, la famosa enteroclisis. Enteroclisis significa que utilizo doble contraste. Por un lado, entero viene de intestino, clisis, lisis viene del líquido. Y miren cómo dilato ligeramente con el agua, ¿no? Aproximadamente se da por un promedio de 2 litros, 2,5 litros de agua. Y también le realizo pues la inyección del contraste endovenoso. Acá si ustedes se dan cuenta, también está la arteria mesentérica superior y sus ramas de la arteria. Justamente estamos acá a nivel del mesenterio superior, el mesenterio inferior. La grasa, como ven ustedes, miren cómo está rodeando, ¿no? El líquido. Y si ustedes se dan cuenta, este paciente pues, tiene una neoplasia. Miren el engrosamiento acá de la pared, ¿no? Tiene un realce heterogéneo. Igualmente acá, miren cómo se ha estenosado la asa intestinal, ¿no? Y unal, y que me está produciendo también, pues, dilatación de las asas, que también, como ustedes ven, tiene densidad de agua, ¿no? En este caso se ve hipodensa, ¿no? Por eso la tomografía, no olvidarse, que me da también la etiología. Entonces, la dilatación de esas asas intestinales, pues definitivamente es la causa de una neoplasia. Y también me da la ubicación, donde se ubica, ¿no? La patología, que también, como ustedes pueden, es muy importante. Este es con contraste con agua también, pero podemos utilizar también contraste por vía oral, como ven ustedes ahí, ¿no? Por eso que yo siempre insisto, el contraste, ¿no? Cuando ustedes escriban, es una tomografía computada con contraste, sí, pero con contraste endovenoso o vía oral. Entonces, ambos, podría utilizarse también ambos. Pero en este caso, miren el contraste, no se olviden que la densidad metal, por eso se observa pues las asas intestinales. Incluso ahora ya puedo hacer, por eso no contraste. Contrasto perfectamente, miren, la asa intestinal, ¿no? Respecto, pues,
a la grasa, a los tejidos. Miren, por ejemplo, acá como este es los músculos psoas, ¿se acuerdan? Los músculos psoas, derecho, izquierdo, y miren cómo la asa intestinal no está completamente separada para poder realmente hacer una mejor interpretación de las imágenes. Y estos son los signos patológicos, ¿no?, del intestino delgado, ¿no? En primer lugar, no se olviden, ya vimos las alteraciones de la disposición. Puede haber separación de las asas, ¿no?, que esto van a afectar al mesenterio, ¿no?, del peritoneo. No se movilizan, muchas veces son rígidas, simplemente por infiltración neoplásica, ¿no? Los hematomas intramurales me producen rigidez. Luego tenemos las alteraciones del diámetro, acá podemos ver, ¿no?, dilataciones o estenosis. También se segmenta, hay lobulaciones que pueden ser asimétricas. En tercer lugar, las alteraciones de los pliegues mucosos, ¿no? Los pliegues mucosos pues están engrosados, están irregulares. Puede haber también nódulos, ¿no? Pueden estar estos pliegues separados, ¿no? Inclusive se puede desaparecer, como en el caso de la síndrome de mala absorción. Luego tenemos las imágenes del contenido, ¿no? La dilución, la fragmentación, la floculación del contraste. Y por último, tanto las imágenes de adición, que en estos casos generalmente son las espículas, las úlceras y los divertículos, y las imágenes de sustracción generalmente por cuerpos extraños, o lo más frecuente, neoplasias, ¿no? Una de ellas, pues, como le dije, el cáncer de colon. Y ahí tienen, miren, una ecografía del intestino delgado, ¿no?, para que puedan ver las diferentes capas, ¿no? Miren desde adentro hacia afuera, ¿no? Miren acá la submucosa se visualiza, pues, hiperecogénica. Luego tenemos la submucosa, no, disculpen, la muscular es propia, no hipoecogénica. No se olviden que el músculo siempre lo vamos a visualizar hipoecoico, y la serosa que lo tiene, pues, las características de hiperecoica, ¿no? También vemos la interfaz de la luz, ¿no? Podemos nosotros perfectamente medir. Y por último acá miren la mucosa y la musculares mucosales, que es la capa, no se olviden, más interna, ¿no? Acá tienen perfectamente lo normal en la ecografía. Y en la resonancia magnética también, dependiendo la imagen ponderada, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, acá tienen ustedes una resonancia magnética ponderada en T2, ¿no? Miren ahí las asas intestinales, ¿no? La disposición que tiene, ¿no? Completamente simétricas. Y la flechita que me está señalando acá, aprovechando siempre, es una lesión ahí, ¿no? A nivel del colon. Todo esto que ven ustedes, este es el colon ascendente, y ahí hay una lesión que lo confirmamos, miren, ya en la resonancia con sustancia de contraste, ¿no? Suprimiendo la grasa, ¿no? Acá incorporo sustancia de contraste. Si ustedes se dan cuenta, el vaso está más hiperintenso. Acá tienen ustedes, miren, la arteria mesentérica superior. Acá tienen un asa intestinal, ¿no? Como la lesión se localiza, pues, ¿no?, en el colon ascendente. Y en el caso de la anatomía por imágenes del colon, el colon tiene más porciones. No se olviden que el colon, su diámetro, ¿no?, en general es 5 centímetros, sobre todo en la porción del sigmoides, porque generalmente el colon ascendente, el transverso, el descendente es de 4 centímetros, ¿no? Pero en la porción, pues, del sigmoides es de 5 centímetros, no se olviden. A diferencia del intestino delgado, que su longitud generalmente es de 5 a 7 metros, el colon tiene una longitud, pues, de 1,30 a 1,50 metros, ¿no? Es otra de las diferencias respecto al intestino delgado. Generalmente, pues, tanto en el colon ascendente, ¿no?, colon transverso y colon descendente, el diámetro, pues, de 4 centímetros. Sobre eso, como ya les dije, de 5 centímetros, se considera ya dilatación, como uno de los signos que acabamos de ver. Entonces, las porciones del colon, pues, tenemos en primer lugar el ciego, donde está el apéndice, ¿no?, el colon ascendente, el ángulo hepático, ¿no?, el colon transverso, ¿no?, el ángulo esplénico, como ahorita lo vamos a ver en el diagrama para que tengan una mejor visión,
el colon descendente, el sigmoides y por último el recto y el canal anal. Entonces vamos a ir viendo uno por uno. Miren, por ejemplo, y también en el colon era muy típico utilizar, ¿no?, el enema radiopaco o opaco a doble contraste, ¿no? Doble contraste porque también se administraba aire, se dilataba la asa intestinal y me daba el contraste, sobre todo en caso de las terribles neoplasias. Antes de la incorporación ya de la tomografía computada, que como ustedes saben, pues su resolución es mucho mejor. Por eso que se inyectaba, ¿no?, vía transrectal por un catéter, ¿no?, de enema. Como ya les dije, el radio opaco es el sulfato de bario no bien y el radio lúcido, que en este caso era aire, ¿no? Y ahí podemos visualizar pues las paredes, ¿no? La mucosa sobre todo del colon. Entonces ahí tienen, miren, el colon con enema de doble contraste, no doble contraste, porque ustedes se dan cuenta, miren acá el 8 viene a ser la ampolla rectal, miren, el recto está completamente dilatado por el ingreso pues de aire, ¿no? Miren acá se ve completamente radiotransparente, radiolúcido. Lo único que se delimita muy bien, como ven ustedes, es el contraste, ¿no? Y tiene sus paredes, pues en este caso el simoides, la ampolla rectal, como ven ustedes, es recto, ¿no? Completamente normal, ¿no? Entonces acá tienen ustedes en primer lugar, ¿no?, el ciego. Por acá, si ustedes se dan cuenta, miren, está el apéndice, miren, ahí está el apéndice, ¿no? Se ve muy bien el apéndice. El ciego, el colon ascendente, ¿no?, el ángulo hepático, el colon transverso, el ángulo esplénico, el colon descendente. Y por último, el sigmoide. Y ahí ven, como ven, este es el colon con enema maritado, todavía esto está en pleno llenado del contraste, se ve perfectamente el recto, el sigmoides, ¿no?, el colon descendente, la flexura esplénica, tengo ingresos esto, el transverso, ¿no?, la flexura hepática y el colon ascendente. Ya la tomografía, como ustedes ven, pues nos muestra una mejor resolución, ¿no?, de las heces intestinales. Acá, por ejemplo, está el secum, ¿no? El secum no es difícil de ubicarlo, realmente pues tiene la doble densidad, no densidad parte de blandas y aire, ¿no? Miren acá el secum, acá está el ilium, ¿no? Sus vasos, ¿no? Se ve muy bien también, igual tiene la realza de la sustancia de contraste, miren, y la ventaja, como yo siempre le digo a los alumnos, ¿no?, la grasa es nuestra mejor amiga, porque miren cómo me delimita perfectamente, ¿no? Y por ejemplo, acá un poco más inferior, ¿no?, más en la región pélvica ya, el sigmoides, ¿no? El sigmoides tiene una dimensión aproximadamente de 40 centímetros más o menos, ¿no? Entonces ahí tienen, miren, esta es una paciente mujer, acá está el ovario también y el recto, ¿no? Miren cómo el sigmoides está dentro de sus características normales, su pared tiene perfusión, no hay algún hallazgo, ¿no?, pensando en patología maligna. Y una de las evoluciones que también ha tenido la tomografía computada es la colonoscopía, ¿no?, llamada también TC, ¿no? Y la colonoscopía es algo así muy similar a la endoscopía, en este caso la colonoscopía, ¿no? Pero acá la diferencia que solamente que hay que saber preparar al paciente, como ven ustedes acá, se ha hecho una preparación adecuada, no se dilata, ¿no?, en este caso el colon, ¿no? Y para poder ver, miren, perfectamente la pared, ¿no?, tanto en la posición prona como supina, como ven. Entonces, por ejemplo, acá en este caso, después ya de hacer esta preparación con un gas especial, es un gas inerte, miren, acá vemos una lesión pues exofítica, un poco irregular, que debemos caracterizar. En la endoscopía lo logramos. Entonces, en el mismo endoscopio, ¿no?, saca una muestra para poder llevarlo a anatomía patológica, a ver pues qué características tiene. Y a diferencia de la ecografía que acabamos de ver que se ven las 4 capas, acá vamos a ver solamente pues las austras, ¿no? Miren ustedes acá la austra que se define muy bien, ¿no? Ahí está, miren, con su ecogenicidad, ¿no?, que es más homogénea, como usted está engrosada, homogénea, ¿no? Hiperecoica, ¿no? Hiperecoica.
hiperecoico. Entonces ahí tiene la resonancia del intestino grueso, ¿no? Es muy diferente, esta imagen está ponderada ante uno, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ahí miren el estómago, ahí tienen el hígado, ¿no? Y las asas intestinales también tienen las características de normalidad. También acá miren cómo podemos verlo en la resonancia magnética. Este es un corte coronal, un corte axial. Miren cómo hay un engrosamiento, está con contraste. Si ustedes se dan cuenta, acá están los vasos, ¿no? Los vasos a nivel inguinal. Y como vemos el contraste, pues que realza también a la pared. No olvidarse eso también es importante. Y en este caso, ya en una también resonancia ponderada, con contraste, como ustedes también es el mismo paciente, en el mismo caso, miren ahí los vasos en el hígado, ¿no? Y también algunas de las eh, segmentos intestinales donde vemos que hay muy buena perfusión. Y en caso de la PET, ¿no? La PET con este retrotrasador de la FDG, ¿no? Olvídense que PET significa tomografía por emisión de positrones, que se realiza conjuntamente pues, con, ¿no? la tomografía de manera secuencial. No olvidarse que la medicina nuclear utiliza radiotrazadores que se caracterizan, como ustedes ven, de tener su farmacocinética, su farmacodinamia, ¿no? Por ejemplo, en la farmacodinamia vamos a ver pues ¿no? perfectamente la distribución que tienen en la glándula tiroides, ¿no? Miren, acá tienen ustedes las amígdalas linguales, ¿no? Las palatinas. Observen cómo el cerebro, con gran consumidad de la glucosa, el miocardio, cuando no está bien preparado el paciente, ¿no? Hay una captación, como ven ustedes, el estómago por acá, el hígado que siempre hematoliza, y como ven, miren cómo se elimina por los riñones. Ustedes no están viendo esta vejiga. Esta es la tomografía, ¿no? Para que vean. Y este es el PET-CT, ¿no? No es una cosa complicada. Muy bien, entonces con eso de la anatomía y patología del intestino delgado, vamos ahora a pasar a la patología. Primero hemos hecho la anatomía. Entonces la patología siempre vamos a hacer la clasificación, como ya hemos sido, ya nos bien que estamos, miren, en la 10ª clase, ya la 10ª semana, ya. El tiempo pasa volando. En primer lugar, de lo que respecta al intestino delgado, ¿no? Primero los procesos congénitos, ¿no? Procesos inflamatorios, vamos a complementar lo que hemos visto la semana pasada, ¿no? Y por último, tumores tanto benignos y malignos. Una de las patologías congénitas más frecuentes, no se olviden, pues, son los divertículos, ¿no? Los divertículos y también igual las duplicaciones. Las atresias generalmente no es tan frecuente. Entonces, uno de ellos es la atresia duodenal. Primero empezamos con la atresia duodenal, ¿no? Que siempre es motivo de preguntas en los exámenes. En general, ¿no? En una radiografía simple, si ustedes se dan cuenta, es un neonato, todavía miren su pelvis, no está consolidada, los cuerpos vertebrales, miren que ven muy bien, acá también los espacios articulares, no, realmente es un bebé, ¿no? Un neonato. Entonces, la característica de cuando ustedes le pregunten el signo del doble bruja, ¿en qué patología lo vemos? Ustedes tienen que decir, esta es una atresia de vía de atresia duodenal. Si ustedes se dan cuenta, miren, esta es la primera burbuja, o sea, bien radiolúcido, ¿no? Se define perfectamente, y esta es la otra, ¿no? Por eso se le llama el signo de la doble burbuja. Y en la ecografía, que también ustedes lo ven muy didáctico, esta es una ecografía bidimensional en escala de grises, observen cómo lo vemos anecoica, ¿no? Pues que ya eh, eh, producto pues la misma desarrollo embrionario. Y también vamos a ver pues ausencia de líquido en las asas intestinales que son delgadas, ¿no? Entonces, esta es la característica pues de la atresia duodenal. Y este es el famoso divertículo que les dije el más frecuente, lo vimos también hace ratito. Este divertículo de mayor tamaño, miren, esta es la primera porción, acá está el duodeno, ¿no? Esta es la primera porción, todo esto es esta es la rodilla,
¿no? Y en la segunda porción pues vemos un duodeno, ¿no? Un divertículo, disculpen. El aspecto, como ya hemos visto, floreado, de los pliegues que ven, están más unidos, ¿no? Pero conforme vamos a ir avanzando en el intestino, vamos a ver que estos pliegues se vuelven pues más separados, ¿no? Entonces es un divertículo, miren la característica, como el contraste lo tapiza completamente sus paredes, por eso que se ve bien radiopaco, algunas veces pues no lo vemos de esas características. Y en los procesos inflamatorios, una de las patologías más frecuentes de emergencia, no se olviden ustedes, tienen que saber reconocer, es la apendicitis aguda. Entonces, la apendicitis aguda como proceso pues, infeccioso, inflamatorio infeccioso, me va a producir ausencia del peristaltismo regional. Por eso que también puede producir una apendicitis, un hilio paralítico, ¿no? Hay aumento del diámetro, lo vimos, ¿no? También sus capas, realmente cuando hablamos de un diámetro mayor de 6 milímetros, y hablamos de algo que está pasando ahí. No incremento, sino si yo le practico el Power Doppler, hay un incremento de la microvascularización, hay inflamación, edema también, y también del espesor de la pared medial. Entonces ahí tienen, por ejemplo, mira, una típica apendicitis, ¿no? El aumento del volumen, esto tiene más de 6 centímetros, acá si ustedes se dan cuenta tiene 0,72 centímetros, convirtiéndolo esto, multiplíquelo por 100, me sale 7,2 centímetros. Ya le dije que tiene que ser mayor, centímetros, no disculpen, milímetros, ¿no? Todo el diámetro. Pero también puedo medir, miren, la pared, ¿no? Y la pared no puede ser más de un milímetro, también puede ser 0,149 centímetros. Ahí tiene, miren, tiene 1,5. Uno lo puede medir el signo por, ahí está, miren, el signo por, justamente estamos haciendo viendo este espacio, y los signos más tienen que ver pues con el aumento del volumen del apéndice. Pero también puedo yo realizar los diagnósticos con la tomografía, y como ven ustedes, el apéndice que está ya elongado, con características pues de inflamación, vemos, miren, un cálculo. Obviamente los cálculos son uno de los primeros causantes, pues, se le llama también los apendicolitos, ¿no? Apéndice, ¿no? Causantes de la apendicitis aguda. Y otra patología que también es relativamente frecuente es el síndrome de mala absorción, ¿no? Acá vamos a ver pues también los signos radiológicos que acabamos de ver, que pasó pues el trastorno del peristaltismo, ¿no? La segmentación, como ya vimos, ¿no? Hay estenosis, puede haber también dilatación en el síndrome. Como hay hipersecreción, ¿no? Se fragmenta, ¿no? Se diluye, hay una floculación del contraste, ¿no? Y también hay engrosamiento y no duraridad de los pliegues mucosos, ¿no? Y su exposición de forma pues, paralela. Entonces ahí tienen, miren, un síndrome de mala absorción muy típico. El primer signo de la dilatación de la intestinal, ¿no? Miren, bien didáctica la dilatación de la intestinal. Luego la dilución del contraste, miren cómo se ha diluido, es como cuando ustedes también colocan goma en agua, como se va diluyendo progresivamente, tiene más o menos este aspecto. Luego se segmentan, ¿no? Hay una segmentación de las asas intestinales, no de manera mucho tiempo, ¿no? Luego viene la fragmentación, fragmenta, miren el contraste, que significa una cosa es segmentación y otra cosa es fragmentación. El segmento es como ustedes se observa pues perfectamente como una entidad. En la fragmentación del contraste van a ver ustedes que se va, ¿no? De mayor a menor. Y los pliegues mucosos que se observan pues completamente paralelos. Miren los pliegues, ¿no? Miren los pliegues mucosos. Entonces, por hasta ahí, los procesos inflamatorios, ¿no? Uno de ellos es el síndrome de mala absorción, pero también podemos las famosas enteritis. Una de ellas, las enteritis, es por la enfermedad de Crohn, que también es clínico, que obviamente las imágenes son importantes para ver la extensión de la enfermedad, el compromiso, ¿no? Y igual también una de las enfermedades más terribles que nosotros tenemos en nuestro país, que es la tuberculosis. También tiene la tuberculosis, puede haber tuberculosis intestinal, ¿ah? No se olviden. También puede haber intestinal.
Claro que no es tan frecuente, ¿no? Entonces ahí tienen, miren, la enfermedad de Crohn, o síndrome de Crohn, también le llaman a algunos autores, miren los signos, siempre preguntan en los exámenes si enfermedad de Crohn, yo también lo voy a preguntar en el examen. Primero la dilatación focal, miren cómo se dilata, ya habíamos hablado en el caso del diámetro, ¿no? Uno. Segundo signo, la estenosis, ¿no? Hay una estenosis, pues, completamente irregular. Luego tenemos el famoso signo de la cuerda, ¿no? Delgadita, como una cuerda. Cuarto, la separación de las asas. Miren cómo las asas están completamente separadas. Nosotros ya hemos visto que están juntas, ¿no? ¿No? Eso es una de sus características del intestino, ¿no? No es que estén separadas, como acá muy evidente la separación, ¿no? Y por último, las espículas, ¿no? Miren, tienen sus espículas, en este caso las intestinales. ¿Cómo nosotros lo vamos a visualizar tanto en la tomografía como en la resonancia magnética, ¿no? Miren ahí, el engrosamiento, miren en la pared. ¿Se acuerdan que la pared no puede ser más, pues, no de 3 milímetros su pared acá? Obvio que es más de 3 milímetros. Acá si ustedes se dan cuenta está normal, ¿no? Pero es normal su pared, su perfusión, pero de igual hay una dilatación de las intestinales. Y acá tienen ustedes, miren, definitivamente cómo se ve el engrosamiento de la pared. Miren, qué bien se ve acá, ¿no? El engrosamiento de la pared por acá más o menos debe estar ya, no mucho más, como ven ustedes, más estenótico. Por eso los signos que ya vimos del diámetro, estenosis, dilatación. Ahí, ambos ahí, ¿no? Y en la resonancia magnética, el famoso signo del peine le llaman, para ver que la enfermedad está más activa, porque ustedes se dan cuenta, hay zonas por el hecho que como es un proceso inflamatorio, ¿no? La pared, miren cómo se inflama, ¿no? Producto, pues, de la injuria, la anoxapo que se produce. Pero en general, los tres signos que nosotros vamos a ver en el síndrome de Mala, no, disculpen, en la enfermedad de Crohn, es en primer lugar el engrosamiento de la pared, es un engrosamiento irregular, como ustedes ven. Segundo, la estenosis, ¿no? Estenosis, que se ve muy evidente acá. Y tercero, la dilatación, ¿no? Estenosis, dilatación y engrosamiento, pues, de la pared. Y en caso de los tumores del intestino delgado, vamos a ver, pues, patología benigna, como casos son los pólipos, ¿no? Los lipomas, ¿no? En los amartomas también, que se le conocen como angiomielolipoma. Los malignos, el más terrible, pues, el adenocarcinoma, el liposarcoma, linfoma y melanosarcoma, que son las neoplasias más frecuentes cuando uno valora el intestino delgado. ¿Cuáles son los tumores benignos más frecuentes? No olvidarse, ¿no? Y que, como ya vimos, uno de ellos es el amartoma y comparten, pues, los siguientes signos radiológicos, ¿no? Hay una imagen de sustracción, como ahorita lo vamos a ver. Una cosa es como el divertículo, por ejemplo, que acabamos de ver, que me proporciona una imagen de adición. Acá vamos a ver una imagen de sustracción. Los bordes generalmente son regulares, no en muy pocos casos se ulceran, no originan rigidez cementaria, ¿no? Su crecimiento es más lento, no invaden, como cualquier neoplasia maligna, no invaden a los órganos vecinos, más bien simplemente lo desplazan, no originan endopatías regionales y no da tampoco metástasis a distancia. Entonces miren acá un leiomioma duodenal, me da completamente, miren, la imagen de sustracción, como si fuese una mordida de manzana. Entonces ahí tienen ustedes, ¿no? Y por acá, si ustedes se dan cuenta, hay una pequeña dilatación. Entonces, un típico leiomioma diagonal, ¿no? Con la clásica imagen de sustracción. Y los tumores intestinales malignos, ¿no? Los signos radiológicos, no se olviden, también me va a dar una imagen de sustracción, me sustrae ahí, que generalmente es una masa que está ulcerada, ¿no? Sus bordes son ya irregulares acá. Hay la rigidez cementaria, ¿no? Como ya les mostré en la clase pasada. Hay aumento del diámetro regular o estenosis excéntrica. El tumores malignos pues ya invaden los órganos, ¿no? Su crecimiento es mucho más rápido. Me puede dar adenopatías regionales y metástasis también a distancia. Entonces, miren, en un estudio con contraste, ¿no? De varios, miren acá la imagen de sustracción, ¿no? Tremenda imagen de sustracción, no se define bien, pero la práctica del ojo lo puede ubicar. Esto normalmente debería verse de la forma floreada, como ustedes ven, perfectamente, no tanto el intestino delgado del Y1 como también del I.
Y los signos tomográficos fue en un carcinoma, es el engrosamiento, ya vimos, anular, asimétrico, ¿no? Es un engrosamiento concéntrico, capta o realza la sustancia de contraste, más de 15 unidades de Hansfield, ¿no? Porque hay un incremento de vascularización, ¿no? Hay estenosis más frecuentes en el I1, hay también, se observa ulceraciones, dilatación, como ya vimos, ¿no? Puede haber también el signo del corazón de la manzana, ¿no? Ahorita les va a mostrar, algunas veces vienen los exámenes, ¿no? Siempre entre comitas, como ven ustedes, corazón de manzana. Los signos tomográficos puede el carcinoma, no se olviden que me produce adenopatía regionales, ¿no? Y por último, las metástasis, sobre todo las metástasis hepáticas. Entonces, miren acá por tomografía de un carcinoma, este es un carcinoma endoluminal, ¿no? Miren la asa intestinal, tiene perfusión su pared, miren ahí la perfusión de su pared muy homogénea, tiene niveles hidroaéreos. No, en otras palabras, me está produciendo dilatación de las asas intestinales. ¿Cuál es la causa acá? Miren, una neoplasia. ¿Qué es lo que tiene los tres signos que les acabo de mencionar? La hipertrofia, como ustedes ven, miren la pared está engrosada. Esto engrosamiento de la pared me produce también estenosis. Y bueno, ahí la luz, miren ahí muy tenue la luz, ahí justamente la estenosis, ¿no? Esta es una neoplasia del intestino delgado. Como ya les dije, la ventaja que tiene la tomografía, que me valora la perfusión de la pared, observen, ¿no? Está muy didáctica acá la etiología, ¿no? Que en este caso es una neoplasia intestinal. Y tercero, ¿no? Como ustedes ven, la dilatación. Eso hasta ahí es patología del intestino delgado. Ahora vamos a ver patologías del intestino colon, también igual procesos congénitos, ¿no? Inflamatorios y tumores, tanto benignos como malignos. En la patología congénita, no se olviden, tenemos la atresia anal y el dólico megacolon como los más frecuentes. Por ejemplo, en caso de la atresia anal, vamos, eso se hace el diagnóstico obvio en recién nacidos. Hay una marcada dilatación del marco cólico, ¿no? Se insuflan las asas delgadas en este caso, los niveles hidroaéreos como uno de los signos claves para patología abdominal, y el diagnóstico se realiza, como ustedes, con una placa vertical, pero con la cabeza abajo, ¿no? Miren, entonces acá el tecnólogo, es un bebé, ¿no? El tecnólogo coge, pues, los pies del niño, lo invierte, ¿no? Y como ven ustedes, solamente hay aire, ¿no? Miren ahí, esto se llama el invertograma, lo he puesto al revés al niño. Entonces, como ven ustedes, la dilatación muy significativa de la asa intestinal acá, pero si ustedes se dan cuenta, claro, este es el sigmoide, parte de recto el sigmoides, pero miren acá no hay continuación, ¿no? Definitivamente hay ausencia ahí del canal anal. Y este es el dólico megacolon. El dólico megacolon no se olviden qué significa colon largo, o sea, tiene más de 1,5 centímetros, ya les dije 1,20, 1,5 metros. Y la otra característica es la dilatación, o sea, hay una dilatación y un aumento de su longitud del colon. Es muy frecuente en pacientes, por ejemplo, de las alturas, ¿no? En Huancavelica, Cerrepascos, ¿no? Que tienen este problema, por ellos muchos se estreñen, ¿no? Bueno, se estreñen porque ustedes ven que el colon pues, está dilatado, ¿no? Y también está más largo, está más elongado. Entonces, algunas para podernos ubicarnos, por ejemplo, miren el número uno, viene a ser pues la, a ver, disculpen, ahí está el puntero, ¿no? Entonces, no sé por qué no, ahí está el puntero. Con ustedes todo este es el recto, ¿no? Inclusive por acá se ve parte de la mucosa del recto, ahí justamente. El número 3 es el apéndice, ¿no? Miren ahí, hay dos apéndices acá, ¿no? Como modelo también. Luego viene el ciego o el secum, el colon ascendente, la flexura hepática, ¿no? El colon transverso, mira, ahí está perfectamente. La flexura esplénica, como ven ustedes ahí, ¿no? El colon descendente, el número 4, y por último el sigmoides, que el sigmoides es la de mayor extensión, ¿no? Su meso tampoco no es tan fijo, tan seguro, por eso que se produce generalmente ahí las torsiones, como vimos en la semana pasada, ¿no? El de granito de café, ¿no? La torsión del sigmoides.
Entonces, de las patologías congénitas, vamos a ver primero la enfermedad diverticular, que son divertículos, que ya les dije, son imágenes de adición. Son pequeños, sus bordes son bien definidos, puede haber pediculados o sésiles, ¿no? Son últimos, puede mayor frecuencia, como dije, en el sigmoides, ¿no? Y también me puede producir, pues no se olviden, diverticulitis, ¿no? Con fístulas, se pueden perforar, ¿no? Semejante a la apendicitis. Entonces ahí miren la enfermedad diverticular, los divertículos, ¿no? Múltiples divertículos, hay uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Miren ahí sobre una base de un cáncer de colon, ¿no? Miren, ahí es tremenda estenosis, ¿no? Y obvio que acá está, pues, el tejido, ¿no? Normal, ¿no? O sea, lo poco que puede pasar, todo se queda como usted en el estómago. Y como acá, miren, otro divertículo, miren cómo se va el divertículo. Obvio que tengo que siempre estar mirando las intestinales para poder encontrar el divertículo. De los procesos inflamatorios, vamos a ver pues la más frecuente, nuevamente la enfermedad de Crohn y la colitis. También puede haber una colitis isquémica, ¿no? Entonces, en la colitis ulcerosa, no como dices, no uveitis, sino inflamación, hay edema de la mucosa, no la apariencia granular, la granularidad, ¿no? Hay erosiones superficiales como el caso de las espículas. La imagen en botón de camisa, ¿no? La úlcera, que es una de sus características. La imagen de pseudopólipo también puede haber signos tardíos, ¿no? El acortamiento del colon, eso es uno de ellos, ¿no? Hay estrechamiento también tubular, las pérdidas de las austras, ¿no? También es otra de las características y el aumento del espesor del espacio presado. Entonces aquí mira una típica imagen con contraste por vía oral, ¿no? Sulfato de bario, entonces por ejemplo también, ahí está, la colitis, pero terrible. Las espículas, como ustedes ven, las imágenes pues, de adición, tienen que ser de suma. Y entre espícula y esclípicula, como ustedes, hay una úlcera en forma de botón de camisa, ¿no? Ahí está el famoso botoncito de camisa, ¿no? Entre espícula y espícula, ¿no? Pero en general, la asa intestinal tampoco no es que esté mal, ¿no? Miren el engrosamiento que también tiene la mucosa. Realmente, como ven ustedes, comparten pues los mismos signos. Y los signos tomográficos, esto es visto pues, en una mm, colonoscopía, que también se le llama enema varitado de doble contraste, cuando estamos en colon, pero obvio que hoy por hoy la técnica o el estándar es la tomografía pues, computada, ¿no? Que igual, lo que hemos visto como signos, pues el engrosamiento de la pared, hay un TN real se regula del contraste, ¿no? También por el mismo proceso inflamatorio hay incremento de la densidad de tejido graso, por el edema. Los bordes son irregulares, ¿no? Y hay también hiperemia mesentérica. Ahí tienen ustedes, miren, tremendo engrosamiento de la pared, ¿no? La pared, miren, tanto así que me produce por una estenosis terrible, miren, ¿no? Ahí está, ¿ven? El engrosamiento me da también las espículas, las imágenes de adición, ¿no? Y la hiperemia, observen acá, ¿no? El aumento de la vascularización, el igual tejido graso que está rodeando la asa intestinal, pues está completamente aumentada su densidad, ¿no? Y de realce, pero es un realce heterogéneo a la sustancia de contraste, como ustedes están viendo. Un típico ejemplo de colitis. Los tumores benignos tenemos pues los pólipos, ¿no? Los amartomas, lipomas, los fibromas. Generalmente ya en la radiografía, en el doble contraste, vamos a ver pues las imágenes también, no se olviden que un pólipo también es una imagen de sustracción oval, ¿no? Circular, sus bordes son definidos, ¿no? Bien regulares son los pólipos. Los pólipos, lo importante de los pólipos no se olviden por el hecho que muchos de ellos no son premalignos, ¿no? Por eso hay que saber reconocerlo, van a escupir. Pueden ser pediculados, son mayor frecuencia en el coro descendente y sigmoide, no se olviden, y pueden generar, como ven ustedes, pues cáncer, eso es el problema. Entonces, miren el pólipo, ¿no? Miren la imagen
de sustracción. Ahí ven, miren cómo le hemos dilatado el colon, miren cómo se ve muy bonita la mucosa, miren cómo tapiza, por eso que podemos ver la mucosa, ¿no? Y ahí por eso que el contraste, porque acá utilizo el doble contraste, porque miren la imagen radiolúcida me permite ver con mayor, pues, definición, ¿no? El pólipo, que este es un pólipo sésil, miren, por acá está el contraste. Y esta es la colonografía CT, ¿no? La reconstrucción 3D con la CT. Entonces, lo ha superado ampliamente este tipo de estudio, que era un poco engorroso, ¿no? También el pudor del paciente, porque la administración del contraste pues se hace por vía rectal, por una sonda, ¿no? A diferencia que esto ha ido mejorando, ¿no? Miren como en la misma imagen, muy similar, pues esto es por CT, esta es la colonografía virtual CT, ¿no? Entonces acá miren, pues ya lo reconstruyo, esta es también una tomografía, ¿no? Miren, se ve perfectamente el pólipo, es un pólipo, ¿no? Adenomatoso, miren, sigue siendo el colon, la presencia pues, de gas, pero como ven ustedes, es una colonoscopía virtual por tomografía, con mucha mejor definición. Y de los tumores malignos, pues, los más frecuentes es el carcinoma, ¿no? El adenocarcinoma, las metástasis, el linfoma, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes, miren lo que vamos a ver nosotros también en un estudio de una radiografía con contraste, de la misma manera que en el pólipo da una imagen de sustracción que es anular, irregular, puede darnos también lesiones cortas en caso del corazón de manzana, ¿no? La mordida también de manzana, que se conoce esto, bueno, también son preguntas que vienen en los exámenes. La estenosis brusca, ¿no? También me puede producir dilatación ¿no? No, disculpen, no hay ni dilatación ni pre ni postestenótica. Se vuelven rígidos, bueno, obvio que también hay ganglios, no se olviden las metas. Entonces ahí tienen, miren, la clásica imagen también con contraste, miren la imagen clásica de la mordida de manzana, y justamente les he puesto la imagen para que puedan ver, miren, como una mordida, y la terrible estenosis, ¿no? Una lesión muy corta, que como ustedes ven no hay ni dilatación ni pre ni postestenótica, una de sus características. Pero la técnica o el estándar también para carcinoma de colon, no se olviden que es la tomografía computada, ¿no? Entonces ahí vamos a ver también el aumento del espesor concéntrico de la pared, ¿no? Igual lo mismo, el aumento también del espesor y la nulidad del tejido graso periférico, el aumento también del espesor de los pliegues peritoneales. Ahí el real se puede aumentar con cuando uno utiliza sustancia de contraste hasta más de 15 unidades Hansfield. La estenosis, los ganglios mesentéricos también, que es muy frecuente, y cáncer de colon metastatiza con mucha frecuencia al hígado, ¿no? Y ahí tienen, miren, un adenocarcinoma pues, de colon, ¿no? Miren cómo ven la masa, es con contraste, es una masa que tiene un realce pues heterogéneo a la sustancia de contraste, irregular la masa, miren cómo está obstruyendo en el corte axial, acá tienen ustedes un corte coronal, o sea, miren el engrosamiento, ¿no? Concéntrico, es una concéntrico, me produce estenosis, terrible, miren la grasa cómo está más, está más nodular y no hiperdensa, y también, como ya vimos, produce pues adenopatías, miren, ¿no? A nivel peritoneal, y también metástasis, ¿no? Metástasis eh, hepática, pero no solamente metástasis hepática, sino también si ustedes se dan cuenta hay asitis, miren, tremenda asitis, ¿no? Que es signo ya de carcinomatosis, ¿no? Ya la neoplasia pues está la enfermedad está muy avanzada, ¿no? Y el caso del carcinoma de recto, que también es la misma entidad con pues, cáncer colorectal, pero en este caso y algo el estándar es la resonancia magnética. Ha sido también pregunta ya del examen de Lenan hace unos años. No olvidarse, miren el engrosamiento acá del recto, ¿no? El recto también tiene una porción un poco larga, ¿no? Acá está en la canal anal, y miren la masa, ¿no? Es una masa, es la próstata, es la vejiga. Nuestra imagen está ponderada en T2, ¿no? Miren el T2, ahí está ese líquido cefalorraquídeo, pero como ven ustedes, ¿no? La masa, ¿no? Que también me produce pues estenosis, ¿no? Por eso que el paciente tiene, generalmente en este caso ya rectorragia. Miren acá un corte, este es un corte coronal, disculpen, sagital, y este es un corte axial, miren la tremenda estenosis, ¿no?
y también ya me está causando compromiso también de la ¿no? Toda la parte del meso, de la grasa mesorrectal, ¿no? Miren acá la próstata también. Lo vamos a ver ya en la clase de genitourinario. Y por último, esta técnica que es una de las más importantes para valorar el, sobre todo la recurrencia del cáncer de colon, ¿no? El cáncer de colon generalmente pues potencialmente curable si es quirúrgico y se complementa ya con eh, se complementa con el tratamiento de quimioterapia y radioterapia, ¿no? Entonces acá vamos a ver básicamente el incremento del metabolismo, ¿no? De la actividad metabólica, tanto en el tumor, ¿no? O también como en los ganglios regionales. También hay metástasis hepáticas, muchos pacientes ya debutan con metástasis de pulmón, cerebrales. Y el radiofármaco que utilizamos para la PET-CT en estos casos es la FDG Fluor 18. Miren ahí el PET-CT en carcinoma de colon, ¿no? El aumento de la actividad metabólica, ¿no? Miren la masa en el colon ascendente, es una masa pues extensa, ¿no? Miren ahí, ¿no? Se le ha administrado sustancia de contraste por vía oral, todo esto que ven ustedes es parte del lumen de la asa que está con contraste, pero igual la más. Pero miren cómo tiene la actividad metabólica muy extensa, ¿no? Muy intensa también, lo que le hace de peor pronóstico. Mientras más actividad metabólica, nosotros esto lo medimos con una métrica que se llama el estándar de captación, el valor de estándar, y ahí puede tener por lo menos unos 15, 20, que eso pues, lo hace de pronóstico. También estos carcinomas de colon muchas veces metastizan. Miren esta tomografía en ventana pulmonar, una lesión nodular hiperdensa, con su vaso nutricio, que ven ustedes una de sus características de estas metástasis, ¿no? Y que en la PET-CT, que te sea una PET-CT, no se olviden que la PET-CT, tanto en un estudio de la tomografía y la CT, por su resolución que tiene la PET, que no es tan buena, en cambio la CT tiene mejor resolución, y también tiene, miren, actividad metabólica que está incrementada. Muy bien, entonces son 5 y 22, ¿no? Esa clase de este sistema digestivo 2 es más corta. Así que vamos a ver si tienen ustedes alguna, alguna pregunta, si no le voy a llamar a ver quiénes están presentes. Vamos a ver acá. A ver, Simeón Alba, Simeón, ¿me escucha Simeón? ¿Dónde está Simeón? A ver Alejandro Magno, el emperador Alejandro Magno, ¿eh? Sí, doctor. A ver Alejandro, ¿alguna pregunta Alejandro? No, doctor. No normal. Seguro. Ya, muy bien. Vamos a ver entonces con Sí, sí. otro conversor. Es a Anel Cos, a ver Anel Cox. Anel, Anel está. Anel, Sí, doctor. Anel, ¿alguna pregunta, Anel? No, doctor, todo bien. Ya, muy bien. A ver, Alisa y Tusa. Alisa, Presento, doctor. Alisa, a ver, ¿alguna pregunta, Alisa? ¿Sí estuvo entendible en la clase? Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, si no tienen preguntas, yo ya en un ratito, pues, a la clase se almacena, pues, en la nube y les voy a compartir, por favor, estudien, lean, ¿no? Que esa es la idea del curso, que también ustedes, cuando desarrollen, pues, las prácticas con su respectivo profesor, deben hacer también las consultas para que puedan tener, ¿no? Toda la información mucho más completa. Muy bien, chicos, entonces nos estamos viendo hasta el próximo jueves. No se olviden que esta práctica, siempre la teoría sirve para el insumo para desarrollar las prácticas de la siguiente semana. Muy bien, entonces tengan todos ustedes muy buenas tardes. Nos vemos hasta el próximo jueves.